Muy bien. Así que vamos a la palabra del Señor. Amén. Espero que haya traído su Biblia. ¿Trajeron Biblia, hermanos? Amén. Vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Sé que ya han leído ustedes esa parte de la Biblia, pero ahora vamos a leerla otra vez y vamos a esperar que el Señor nos enseñe de su palabra. Gálatas capítulo número 3. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 5. Cuando lo haya encontrado puede decir un fuerte amén. Gloria al Señor. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El fundamento es la fe. Ese es el tema de esta noche. El fundamento es la fe. Hermano, esta escritura o esta carta que se dirige el apóstol Pablo hacia los Gálatas es una muestra, hermano, de lo interesado que estaba el apóstol Pablo para poder hacer llegar, hermanos, a la vida de aquellos hombres en los Gálatas, de poder conocer un poquito más a profundidad aquel sentimiento que ellos tenían dentro con respecto a la fe. Específicamente este texto, hermanos, trata acerca de aquella importancia de poder hacer esa división o poder hacer o marcar, mejor dicho, esa diferencia entre el actuar en base a la ley que estaba establecida y que eran muy buenos para cumplirla, y, hermanos, aquel actuar conforme a lo que verdaderamente era la fe en Cristo Jesús. En este momento, amados hermanos, había un trabajo bastante complicado para el creyente, porque no había duda de que habían sido enseñados en base a la ley, y esta ley, hermanos, difícilmente iba a poder ser quitada de raíz dentro de ellos cuando pudiesen recibir la gracia de Cristo Jesús y poder entender ya lo que es este periodo tan importante como es el periodo de la gracia, y conocer ya que no solamente su actuar iba a ser a través de la ley que ya estaba establecida, sino iba a ser ahora conforme a la misericordia del Señor Jesús. Entonces había un problema aquí, hermano, bastante grave, porque muchos cristianos en aquel entonces no solamente eran practicantes de la fe en Cristo, sino que también tenían sumado a eso la ley, y ya no era, hermanos, tan importante enfocarse en aquellos puntos que la ley había establecido, porque había una ley, hermanos, que venía a sobrepasar básicamente todo concepto que podían tener de aquella ley que Moisés había establecido, y no, como Jesús mismo lo dijo, no para quitar aquella ley, sino para que verdaderamente la ley se cumpliera como debía ser. Pero esta ley, para que se cumpliera como debía ser, tenía que tener su base en la fe, porque si no había base conforme a la fe en Cristo,
entonces la ley no funcionaba como tal. Es por eso, hermanos, que el apóstol hace esta serie de interrogantes a todos estos hombres y mujeres que estaban en este tiempo, tratando, hermanos, de enfocarles verdaderamente cuál debía de ser su posición en cuanto a su actuar como cristianos o como verdaderos cristianos. Y ahora nosotros vamos a tomar esta parte, hermanos, no para definir qué parte es la ley y qué parte es, hermanos, ya la fe, sino para poder retomar, hermanos, estas palabras y darnos cuenta que también nosotros como cristianos marcamos una diferencia entre nuestro propio actuar y el actuar en la fe. Mire qué importante es esto. Por eso es que el tema que vamos a desarrollar es: el fundamento es la fe. Es decir, la base de todo tiene que ser la fe. La fe tiene que ser donde está cimentado, amados hermanos, todo lo que somos como verdaderos cristianos. La fe tiene que ser aquella piedra donde está posicionada nuestra vida como verdaderos cristianos que somos. Y ahora, a través del desarrollo de este tema, vamos a identificar aquellas partes, hermanos, en las que es necesario corregir el desenfoque que pudiésemos tener en cuanto a nuestra vida cristiana y mayormente nuestra vida espiritual. Así que ahora lo veremos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Inicia de la siguiente manera y dice: oh Gálatas insensatos, le dice el apóstol. Mire qué palabras tan fuertes. Ocupa dos palabras tremendas. Una es esta, insensato, y otra, hermano, más adelante, que les dice también necios. Mire qué terrible. Y era tan solamente, hermano, porque no era la primera vez que se les enseñaba. No era la primera vez que ellos escuchaban cómo debían de hacer y cómo debían de tener su fe. No era la primera vez que ellos eran instruidos de cómo tenían que mantener su fe, cómo debía de ser su actuar en la fe. No era la primera vez. Entonces, en base a esto viene el apóstol y dice: oh Gálatas insensatos, le dice, ¿cómo es posible que todavía no tengan el pleno conocimiento de la fe? ¿Cómo es posible, le dice, que todavía en su vida cristiana estén mezclando la ley, estén actuando conforme a la ley, cuando ustedes mismos saben perfectamente que la ley, por el momento, después de lo que ya sucedió con Cristo, ya no es funcionable? Les dice. Mire, ¿cómo es que no pueden tener conciencia de esto? Les habla de esta manera un poco fuerte y les dice: oh Gálatas insensatos. Y empieza la primera interrogante y les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Mire qué tremendo, hermano. ¿Quién les ha estado metiendo cosas a ustedes? ¿Acaso no fueron ustedes a quienes se les predicó la verdadera palabra en Cristo Jesús? ¿Acaso no fueron ustedes quienes levantaron su mano y dijeron: recibo a Cristo con todo mi corazón, lo recibo como mi Señor y Salvador? ¿Acaso no fueron ustedes? Les dice él. ¿Quién les ha estado metiendo otras ideas? ¿Quién les ha estado metiendo otra forma de ser en su cabeza? ¿Cómo es posible que se hayan alejado de la verdad? Miren, hermano, esto les dice el apóstol. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros. ¿Quién les está metiendo cosas a ustedes? Les dice el apóstol Pablo, a quien, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo es posible que a ustedes, a quien se les presentó el verdadero Cristo crucificado, aquel que verdaderamente vino a cumplir con las expectativas de nuestra fe, quién les ha estado metiendo cosas cuando ustedes ya habían sido enseñados en esta fe? El apóstol está aquí en una posición bastante severa, bastante dura para con ellos. Y entonces, hermanos, es aquí cuando nosotros tenemos que aprender algo importante. Y es que para nosotros ya no es la ley. Amén, hermanos. Para nosotros ya no es la ley. Para nosotros debe ser la fe, el fundamento de la fe. ¿Cuál es esa base?
¿Sobre qué estamos actuando? ¿Sobre qué estamos como cristianos? Tiene que ser la fe. Pero ¿cuál es el punto acá entonces? El punto es, hermanos, que muchas veces nos perdemos de la fe. Amén. Nos perdemos de la fe. Cuando encontramos a Cristo, recibimos la fe. Amén, hermano. Cuando encontramos a Cristo, nos pusimos en el camino de la fe. Cuando encontramos a Cristo, nos metimos, hermano, dentro del círculo de la fe. Cuando encontramos a Cristo y Cristo hizo en nosotros su obra perfecta. Cuando Él tocó nuestros corazones, amados hermanos, eso fue maravilloso. Y creímos en esa fe bendita y maravillosa. Y desde ese momento, nuestra vida empezó a girar en torno a la fe. Amén. Desde ese momento, el eje principal de nuestra vida era la fe. Desde ese momento, amados hermanos, todo lo que hacíamos, desde que abríamos nuestros ojos hasta que los volvíamos a cerrar, estaba conforme a nuestra fe. Mire, pero ¿a dónde estuvo el problema? Cuando nos empezamos a desviar de la fe. Mire, no estoy hablando de alejarnos de Dios. No estoy hablando de volvernos al mundo. No estoy hablando, hermanos, de meternos en el pecado. No, estoy hablando cuando perdimos la idea de qué significa verdaderamente la fe en Cristo Jesús. Nos desviamos. Muchos perdimos la idea de cuál era la fe. Muchos perdimos la visión de cuál era la fe a lo que hemos sido llamados verdaderamente. Lo perdimos. Y entonces, cuando un cristiano, cuando una persona, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido la fe en Cristo, después de haber conocido cómo funciona Jesús y se aleja de ese concepto, entonces, ¿qué está haciendo con su vida? No se ha ido al mundo, no se ha ido a pecar y a hacer de su vida un desastre, no. Pero ¿y entonces en qué está? Está en algo que se llama religiosidad. Mire qué terrible. Porque para ellos la ley no es más que religiosidad. Una cosa es actuar por la fe en Cristo y otra cosa es actuar por la ley. Voy a marcar una diferencia en esto. ¿Cómo es el actuar por la fe en Cristo y cómo es el actuar por la ley? ¿Sabe qué es lo que pasa con la ley? Que la ley es una regla. Amén, hermanos. La ley es una norma. Y todos los que están en base a la ley o la cumplen o la cumplen. La fe en Cristo no. La fe en Cristo es convicción. Mire, no es una norma. ¿Y cuál es la enseñanza, pastor? La enseñanza está clara. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Será que todavía nuestro fundamento o nuestra base sigue siendo la fe en Cristo? ¿O será que muchos años atrás o muchos días atrás empezamos a actuar conforme a la ley? Es decir, conforme a las reglas, conforme a las costumbres. No, pues hoy es domingo, hermano. ¿Y usted por qué viene a la iglesia? Porque hoy es domingo. Porque hoy es domingo viene a la iglesia, ¿sí? Ya le ha preguntado a alguien, usted, mire, ¿y usted por qué anda ese libro en sus manos? Ah, porque el pastor dice que tenemos que andar un libro, ¿verdad? Porque tenemos que cargar la Biblia. Mire, y siempre nos pregunta, ¿trajeron su Biblia? Y entonces yo no quiero que el pastor vaya a ver ahí que yo no la ando. Eso se llama religiosidad, hermano. Porque lo está haciendo porque es una norma, amén. Porque es una regla. Levante sus manos para adorar a Dios. Y usted levanta su mano. ¿Por qué está levantando las manos? ¿Por una regla, por una norma, por una indicación que se acaba de dar? ¿O porque usted tiene enfocada su vida en Cristo, donde no hay necesidad de que le digan que levante las manos, sino que desde el momento en que usted se conecta con Dios, usted levanta las manos y levanta lo que quiera levantar para el Señor? Pero hemos perdido esa idea. La iglesia, y no hablo de esta, hablo de toda la iglesia mundialmente, hemos perdido el desenfoque de la verdadera fe, hermanos. Nos hemos envuelto en la costumbre, nos hemos envuelto, hermanos, en las tradiciones de la iglesia cristiana evangélica. Mire,
donde un día domingo por la mañana hay que levantarse, hay que ir a la iglesia, y después de la iglesia pues vámonos para cualquier otro lado. ¿Y es pecado, pastor? No, no es pecado. El problema está: ¿por qué viene a la iglesia? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué se pone de rodillas? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué diezma? ¿Cuál es la idea? ¿Tiene los conceptos claros de la fe como para poderlo estar haciendo bajo esa convicción? ¿O simplemente lo está haciendo por una norma, por una regla, por una ley? Mire, así como lo hacían estos hombres. Así como lo hacían estos hombres. Entonces, cuando nuestra fe en Cristo Jesús se ha desviado, amados hermanos, es cuando empezamos a hacer las cosas por costumbre, por obligación. Pregunto para los servidores: ¿por qué vino a servir, hermano? Porque yo aparezco en un calendario, pastor, y si no voy, ahí tan va de molestarme, que porque no vino, que qué barbaridad, que ya tiene varias veces que no viene y que deja el servicio. Entonces no, mejor estoy ahí. ¿Verdad que está desenfocado? ¿Por qué viene a hacer la limpieza? Porque ahí me han puesto, y terrible que solo a mí me ponen. Tantos que hay, empieza, hermano. ¿Por qué? Usted está cumpliendo una norma y no está actuando en su vida bajo la fe, que es el fundamento. El privilegio de tener un servicio, un ministerio para el Señor debería de ser para nosotros algo grato, hermano, algo grande, algo anhelado, ¿cierto o no? Qué desgracia, voy para este mes a ver cómo nos ponen, ¿verdad? Porque el mes pasado solo a nosotros nos pusieron a hacer limpieza, mire. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué pasamos a tocar un instrumento? ¿Por qué pasamos a cantar? ¿Por qué estamos parados en la puerta, en seguridad, en protocolo, con los niños? ¿Por qué hacemos la limpieza? ¿Por qué? Hay una razón. No es simplemente, no, yo voy a colaborar a la iglesia. Y usted es un buen colaborador, pero por ser un buen colaborador, hermano, usted no está actuando conforme a la fe. Aquí tiene que haber una convicción firme. Y por eso es que le dice él: ¿quién les ha enseñado a ustedes estas ideas? ¿Por qué se han alejado de la verdad? Si ustedes firmemente fueron los que creyeron en la fe en Cristo, donde todo cristiano, hijo de Dios, tiene que saber que todo lo que haga en el reino del Señor lo está haciendo para el Señor. Mire, y que de Dios recibirá su recompensa. Y ahí está la bendición. Y usted venga y entrega, y usted está haciendo limpieza, y usted está cantando, usted está adorando al Señor, y no importa cuántas veces pasa el trapeador, usted hasta siente la gloria del Señor. Pero no, ¿verdad? Cuando estamos desviados de la fe es lo contrario. ¡Qué barbaridad! Solo yo aquí, pastor echado en su casa, y yo aquí sudando, yo no sé qué estoy haciendo, qué tenía en la cabeza, en todo eso, mira. Y yo escuchando, ¿verdad? Ay, el hermano. Mire, porque se perdió el enfoque, amén. Ya no es el fundamento la fe, ya no. No, ya no es el fundamento la fe. Ya estamos desenfocados. No nos hemos ido al mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ya las cosas se están haciendo por la ley, ¿verdad? Porque hay una regla, porque hay un calendario, porque se le pidió que hiciera algo y ni modo, pues hay que hacerlo. Hermano, ¿cree que nos ayuda en este ministerio? Sí. Pues ni modo, pastor, ni modo, ahí voy a estar, ¿verdad? No hay nadie más. No, fíjese que solo. Pues ni modo, ahí voy. Ni modo, hermano. Usted está desenfocado, ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Cuando debería de ser lo contrario. Dice el apóstol: si ustedes se han dado cuenta que Cristo Jesús fue crucificado en la cruz por amor a ustedes, deberían de darse cuenta que no hay manera de poderle pagar ese sacrificio. No hay manera. Y lo que hacemos aún se queda corto. Es poco para el sacrificio que Cristo hizo por nosotros.
Pero alguien les está metiendo cosas, le dice el apóstol. ¿Quién les ha estado metiendo ideas? Porque vuelvo allí pasazo, ¿verdad? Allí entre la familia, ¿verdad? Aquí no haces limpieza, porque normalmente los varones como que no nos gusta de la limpieza, ¿verdad? Pero a la iglesia sí vas. Allá sí trapeas hasta 5 veces. Aquí en la casa, y nos empiezan a meter ideas. Y empieza a desenfocarse nuestra fe. Ahora, vamos a avanzar. Y dice, versículo número 2. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice el apóstol. Quiero que me digan algo. Quiero que me confiesen algo, le dice el apóstol. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pusieron una pistola en la cabeza para decir, levante la mano para que reciba a Cristo. ¿O simplemente fue el toque del Espíritu Santo en su vida que movió su corazón para decir, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Cómo fue entonces? ¿Viene a la iglesia por obligación? ¿Viene a la iglesia por compromiso? ¿Adora, alaba, sirve, hace porque lo están obligando? ¿O porque un día escuchó la voz del Señor en su vida y le recibió como su Señor y Salvador? ¿Por qué? Respóndanme, les dice el apóstol Pablo a ellos. Respóndanme, por favor. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Acaso todo este tiempo, les dijo, que han estado actuando con la ley, ha sido igual a todo el tiempo que estuvieron conforme a la fe? ¿Acaso fue igual? Porque más adelante se los declara mucho mejor todavía. Entonces viene el 13 y dice, tan necios sois, les dice. Les trata de decir, ¿por qué insisten tanto en seguir practicando la ley cuando ustedes saben que a través de la ley no habrá ningún beneficio? Miren, y eso el Señor nos lo dice a nosotros ahora. Seguimos todavía actuando conforme a la ley, conforme a las reglas, conforme a las normas, conforme a las costumbres, conforme a las tradiciones, cuando nosotros sabemos perfectamente que eso o de eso no tendremos ningún beneficio. Pongámonos nosotros mismos un sensorcito, hermano, que nos avise cuál va a ser nuestra bendición. Aquel sensorcito que nos preguntará en el momento, ¿de qué forma estás haciendo esto? ¿Verdad? Y cuando el alma, el corazón, el pensamiento le diga, no, lo estás haciendo por puro compromiso, entonces tiene que saber usted que no va a recibir ningún beneficio. La sudada que pegó haciendo la limpieza, de puro choto, ni el pastor le va a reconocer algo, imagínense. ¿Por qué? Porque fue por puro compromiso. Pero cuando las cosas se hacen conforme a la fe, amén, que el fundamento sea la fe, amén, hermano, que la base sea la fe, entonces las cosas cambian. Porque trapeada que da usted, ya le iba a decir trapeada que la va a dar el Señor, pero no, bendiciones que van a venir de parte del Señor. Mire, todo lo que haga, por mínimo que sea, será recompensado, hermano. Dios no se va a quedar con nada, se lo puedo asegurar al 100%. Las bendiciones de Dios son grandes. Servirle al Señor es lo mejor que puede haber. Pero para hacer eso necesitamos tener una convicción de fe firme. Lo estoy haciendo por el Señor. Lo estoy haciendo porque el Señor ha obrado en mí, porque el Señor ha sido bueno en mí, porque el Señor ha hecho grandes cosas, porque si no hubiese sido por el Señor, a saber dónde estuviera, a saber que fuera de mí. Mira, hermano, si el Señor no me hubiera encontrado, a saber que fuera de mi vida. Y entonces, ¿cómo puedo hacer yo en recompensa? Pues servirle al Señor. Y usted está enfocado en eso. No, hombre, si yo no vengo por fulanito, ni por fulanita, ni por este, ni por otro. No, si mi vida es Cristo. Amén, hermano. Mi fundamento es Cristo, mi fe está en Cristo. Y que el líder, que el servidor, que el coordinador o que el pastor salga con esto, con aquello, pues no importa. Usted viene a servirle al Señor. Amén. Y su fe está ahí puesta. Está puesta. En cierta ocasión platicaba con unos hermanos y
me contaban que el pastor de la iglesia se había ido con otra muchacha. Y les digo yo, ¿y qué pasó con la iglesia? Porque fue algo tremendo. No, me dice, ahí estamos. Ah, le digo, sí, me dijo. El que se fue él con la otra señora. Pero mire, me dijo, la mayoría nos quedamos y continuamos. Y le digo, así es la cosa. Porque no es el pastor, amén. No es el líder, es tener una visión clara de a quién estamos siguiendo. Somos discípulos de Jesús, amén. Somos seguidores de Cristo y eso no tiene que mover nuestra fe. Entonces por eso el apóstol les pregunta, ¿por qué recibieron? Tan necios sois, les dice. ¿Por qué insisten tanto en seguir mezclando estas cosas? No, dejen la religiosidad y vuélvanse a la verdadera fe. Miren, hermano. Y ahora dice más adelante, habiendo comenzado por el Espíritu, les dice, ahora vais a acabar por la carne. Porque cuando recibieron a Cristo, Dios mío, si todo era fe, hermano. Todo era fe. ¿Verdad que bonito cuando uno está recién convertido? ¿Cuántos se acuerdan de esa experiencia? Hermosísima. Uno siente que camina en las nubes, hermano, y todo es oración, todo es ayuno, todo es algo espiritual. Usted entra al baño, Padre, en el nombre de Jesús, aquí voy. Sale del baño, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Usted va a comer, ora, termina de comer, vuelve a orar, se repite el fresco, vuelve a orar por ese fresco. Y una espiritualidad, hermano, que qué barbaridad. Cerró la cuenta de Netflix, ahora solo ve el canal 10 en la programación de programas para niños, porque no quiere contaminarse de nada. Y quiere pasar orando y está malo, pastor. No está malo, métase con Dios como quiera. Pero la pregunta es esta: ha empezado por el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo va a terminar? Porque eso es lo que les dice a los Gálatas. Les dice, ustedes empezaron por el Espíritu, ustedes empezaron por la fe, ustedes empezaron creyendo en Cristo, ustedes empezaron a meterse con todo, pero ahora están terminando por la carne. Porque ya abandonaron todos aquellos aspectos de celo para con la obra del Señor. Mire, recién convertido, no, hombre, si no se quería bañar, no se quería nada, se quería echarle la carita para verse. No, y ahora, hoy ni la conocemos. Ya no sabemos si decirle, oh, Dios le bendiga, buenas tardes, ¿verdad? Porque hoy ya no hay diferencia. Mire, hace poco nos parece que el pastor Arturo hablaba acerca de eso. Hermano, entre más tiempo va pasando, la iglesia se va comparando más al mundo. Mire qué terrible. Entre más tiempo está pasando, hermano, estamos aceptando más al mundo como algo normal. Como algo normal. Estaba viendo un video en YouTube, hermano. No, hombre, sí. Pastor llegó con sus chores, sus chancletas, sus camisas y playera, su teléfono, a predicar en la iglesia. Está bien en la playa, pero en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay pecado. No hablemos de pecado, hermano, hablemos de ética, vaya, por lo menos. Venimos a presentarnos delante del Señor. Mire, pero hemos perdido la idea, hemos perdido el celo, el concepto. Empezamos por el Espíritu, sí, donde orábamos 40 veces al día. Pero ahora ya ni oramos, mire, donde le consultábamos al Señor cualquier tipo de decisión, ahora ya ni le consultamos. Hoy cuando venimos a orar es para decirle, Señor, sácame de esta, ¿verdad? Señor, líbrame de esta porque ya no hay lo que hacer. Pero antes de meternos a esa, no le consultamos al Señor. ¿Por qué? Porque empezamos en el Espíritu, pero terminamos en la carne. Empezamos por la fe, pero terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Mire qué terrible. Cuando verdaderamente el fundamento tiene que seguir siendo la fe. Amén. Nuestra vida, todo el tiempo tenemos que enfocarnos en base a la fe. Pregunto, ¿ya le consultó a Dios? ¿Ya le dijo al Señor, Señor, puedo hacer esto? ¿Ya le dijo al Señor, Señor, puedo hacer aquello? Ya le consultamos al Señor.
Ya le preguntamos al Señor, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Qué quieres conmigo? ¿Para qué es todo esto que estoy viviendo? Porque eso es cuando uno está en la fe, ¿verdad? Y sabe que Dios está actuando de una u otra manera. Entonces les dice acá, ustedes empezaron por la fe, por el Espíritu, pero terminaron en la carne. 4, les dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, ¿de qué sirvió tanto sacrificio que hicimos cuando nuestra fe estaba firme, pues? ¿De qué sirvió todos aquellos días de ayuno? ¿De qué sirvieron todos aquellos días de vigilia? ¿De qué sirvieron todos aquellos tiempos de sometimiento al Señor? Si al final lo venimos a perder por nada. Miren, si al final lo que venimos a hacer simplemente fue perdernos, hermanos, de la idea, de la visión, ¿verdad? Ya empezamos a tener un evangelio así más tranquilo, más pasivo, ¿verdad? Ya hoy, pues, antes, hermano, faltar un culto era nuestra muerte y nos sentíamos mal, ¿verdad? Dios mío, no fui, Señor, perdóname, pero ahí voy a estar el siguiente culto, Padre, mira mi alma, cómo me duele no haber asistido. Y ahora, hoy pasa un mes, pasan 2 meses, ya no siente nada. Hermano, ¿y qué le pasó? Lo estamos esperando al rato, pastor, al rato llegamos por allá a visitarlo. A mí no me venga a visitar, tiene que venir a ver a Cristo. Mire, al rato llego a visitarlo. Parejo, vaya a mi casa. Mire que allá no tiene que llevar ofrenda, aquí sí. Qué tremendo, porque nos desenfocamos, hermano. Y entonces les dice, ¿de qué sirvió tanto sacrificio? ¿De qué sirvió todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué perdieron ese concepto verdadero de la fe? ¿Por qué se inclinaron más a tener un evangelio así, más tranquilo? Que no, si sabemos que Cristo va a venir y Cristo va a venir, pero nunca pensamos en que Cristo va a venir. Seguimos haciendo, hermanos, de nuestra vida cualquier cosa. Entonces dice el apóstol acá, ¿tanto habéis padecido en vano? Y luego él mismo responde, si es que realmente fue en vano. O sea, tratándole de decir, porque yo les aseguro que todo lo que hayan hecho en Cristo no ha sido en vano. Miren, yo estoy convencido, le dice el apóstol, que todo lo que han hecho en Cristo tiene su recompensa. ¿Por qué se alejaron de ese buen momento? ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué perdieron la visión correcta de sus vidas? ¿Por qué? Le dice, miren, porque de repente nos empezamos a alejar, hermanos, no digo de la iglesia, nos empezamos a alejar de Dios, de Dios. Hace poco le vi a un hermano en un estado de WhatsApp, había subido y había puesto viejas pero buenas, una rancherota que hasta yo la quise cantar, hermano. Mira el diablo cómo es. Entonces, recordando, hermano, cosas que ya no, pues ya dentro de nosotros ya no va. Ay, usted es bien radical. No soy radical, es una realidad. O estamos dentro o estamos fuera. Pero no podemos mezclar, hermanos, la verdadera fe en Cristo Jesús con las ideas que podamos tener del Evangelio. Necesitamos definir nuestra vida. Mire, Cristo ya va a venir, hermanos. No tardará en aparecer. Todo lo que estamos viviendo, hermano, no, hombre, si es que el mundo está llegando a su final. Y nosotros viviendo un evangelio así, como que vamos, pues, pero hoy no vamos y no hay problema. Hoy hacemos y mañana no hacemos. Hoy oramos y mañana no oramos. Mire qué tremendo. No se puede. Necesitamos tener dentro de nosotros una base firme. ¿Cuál es? La fe en Cristo. La fe en Cristo. Entonces dice ahora más adelante, tantas cosas habéis padecido en vano, verso número 4, si es que realmente fue en vano. 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, mire, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe, con fe? Les dice, ¿acaso no se han dado cuenta de esto? Ustedes son testigos, les dice, que aquel que suministra el Espíritu,
cuando actuaba en ustedes, actuaba por la fe que ustedes tenían en Él. Miren, y no por las obras que hacían en la ley. Cuando ustedes hacían las obras de la ley, el Espíritu nunca actuó en ustedes. Miren, cuando ustedes iban a ¿qué? A adorar al templo y lo hacían porque era el día que todo el mundo iba al templo, como sucede hasta el día de hoy, que hay una fecha en la que todo el mundo tiene que viajar a Israel. Y hacen préstamos, venden sus propiedades, venden sus carros, venden todo. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a Israel para esa fecha. Y todo el mundo va. ¿Y por qué van? Esa es la pregunta. Por costumbre, hermano, por tradición, por ley. ¿Se manifestará el Espíritu? No, ya no. Porque ahora es por la fe. Ahora ya no tengo que vender mis propiedades. Ahora ya no tengo que vender mis carros. Ahora ya no tengo que viajar horas y horas para llegar a Israel. Ahora solo tengo que doblar mis rodillas y clamar al Padre y decirle: Padre, perdóname, aquí estoy, mi Señor. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mi vida, Señor. Y aquí estoy, mire. Y aquel que intercede por nosotros, mire, le dirá al Padre: allá está tu hijo, llorando, clamando por un milagro. Y entonces la cosa va a empezar a funcionar. Pero les dice a ellos: pregúntense, ¿acaso recibieron ustedes por la ley lo que han recibido hoy por el Espíritu? ¿Acaso recibieron alguna sanidad de esta magnitud cuando estaban en el mundo, como lo han recibido hoy, que le han clamado a aquel que todo lo puede hacer? ¿Acaso su vida iba a ser igual estando en el mundo como lo están hoy en Cristo? No, hermano, muchos de nosotros ya nos hubieran matado. A muchos ya no estuviéramos contando, fuéramos historia, hermano. Pero por gracia de Dios estamos sentados en sillas de honra, porque un día Cristo nos encontró, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Tener como fundamento la fe. Que nuestra vida gire en torno a la fe. Que nada hagamos fuera de la fe. Que todo lo que tenga que ver con nuestra vida sea conforme a la fe, amados hermanos. Que si voy a venir a la iglesia, le diga al Señor: Señor, hoy voy para tu casa. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y usted no va a salir de esta iglesia diciendo: qué aburrido estuvo el culto. Hoy el pastor no se mandó. Mire, hermano, ¿cómo que si yo me tengo que mandar? Ay, yo a saber qué les pasó a los hermanos de alabanza. Mire, ay, que aquí empieza. No. Usted se prepara porque viene la casa del Señor. Y usted se va a venir a conectar con Dios, hermano. Porque todo es fe, amén. Todo es fe, milagros por fe, bendiciones por fe, oración por fe, ofrenda por fe, diezmos por fe, servicio por fe. Todo es fe, porque esa tiene que ser la base de nuestra vida. No desviemos nuestro evangelio de ahí, hermanos, específicamente de la fe. Porque el día en que nuestro evangelio ya no tenga la fe en Cristo Jesús, ese día nos perdimos. Ese día nos perdimos. Y vamos a terminar, hermanos, vendiendo pañuelos ungidos. Vamos a terminar vendiendo los zapatos de algún fulano. Y vamos a terminar haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con la fe. Nada que ver con la fe. Nos vamos a desviar. Por eso es que el día de hoy, hasta el día de hoy, amados hermanos, hay tantas religiones, porque a un fulano se le ocurrió inventar algo, porque se desvió de la fe. Que apareció un ángel y me dijo: ¿cuál ángel? Reciba a Cristo. Él es el que ha sido enviado. Amén. Entonces, allí está la verdad, aquí está en la palabra del Señor. No podemos desviarnos de eso. Si algo vamos a hacer para Dios, tiene que ser en base a nuestra fe. Dele un buen aplauso al Señor y vamos a orar. Amén.